Primera de Corintios, capítulo 29. Del 1 en adelante, del 1 al 5, pero como siempre yo dejo tarea, ojalá lo lea todo. Pero yo lo voy a leer y quiero que me preste mucha atención, porque la versión que voy a usar general no es la Reina Valera. Yo no suelo usar la Reina Valera, rara vez. Pero sí quiero que la escuche en la versión que la voy a leer. Dice: después el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único a quien Dios ha escogido, es un muchacho de tierna edad, mientras que la obra es enorme. O sea, había mucho camino por recorrer. Porque no se trata del palacio para un hombre, sino del templo de Dios, el Señor. Con todo esfuerzo he preparado lo necesario para el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro, madera, respectivamente para cada cosa. Y también cornalina, piedras para engastar, mezcla, piedras para mosaico, toda clase de piedras preciosas y alabastro en abundancia. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo oro y la plata que son de mi propiedad personal. Póngale cuidado, versículo 4. 100,000 kilos de oro más fino, 230,000 kilos de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios. Todo el oro y la plata para hacer de uno y otro metal lo que sea necesario, para todo trabajo que tenga que hacer los artesanos. Y ahora, ¿quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? En otra versión dice: ¿quién quiere hacer como yo, dando una ofrenda voluntaria para el Señor? Mire lo interesante. David, el rey, estaba haciendo una ofrenda y dice que él sacó oro para las cosas de oro, dio plata para las cosas de plata, hierro para lo de hierro y madera para, y dice respectivamente para cada cosa. Es decir, para cada cosa que se necesitaba en el templo, dio una ofrenda. Nunca dijo: yo voy a dar esto y que miren cómo lo reparten. No, dijo: oro para las cosas de oro, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera. Cada cosa necesitaba algo, ¿cierto? Y dice que después, que además de eso sacó otras cosas, piedras preciosas, mezclas de piedras de mosaico y toda clase de piedras y alabastro para, en abundancia, para sus respectivas cosas. Dio para cada actividad, llamémoslo así. Y continúa diciendo, dice que para el versículo 3 dice que además de eso que había preparado, había sacado algo ya personal de él, de su tesoro personal. Dice que volvió a sacar oro y volvió a sacar plata por amor al templo de Dios. Dice por amor al templo. Y dice que entregó todo lo de su propiedad personal, ¿cierto? Y dice que entregó oro refinado, plata refinada y oro fino. Nada, el oro fino es el que no está, generalmente lo que usamos de oro está mezclado con otros metales. Siempre, usted no tiene oro fino en sus argollas, en sus aretes, no. Siempre está mezclado con otros metales. Usted le venden es lo que se llama al baño. Pero él estaba entregando oro fino y plata refinada, es decir, puros. Sí, los metales los estaba entregando puro. Y dice en el versículo 5 que todo ese oro y la plata para hacer lo que fuera necesario. ¿Sí? Y cierra diciendo: ¿quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? Me llama la atención cómo en el versículo 1 y 2 él aclara y dice que el templo, que él se desbordaba en eso, precisamente porque sabía que el palacio, lo llama palacio la versión griega, no era para un hombre. Aunque iban a habitar hombres, no era para un hombre, iban a estar los sacerdotes y todos los que hacían todas las ofrendas para el Señor, pero no era para un hombre. Ni siquiera era para David, porque David estaba entregando la batuta, estaba entregándole el legado a Salomón. Lo interesante de esto es que él sabía y tenía claro que esto no era para un hombre, sino que dice el templo para el Señor.
Y lo clave, continúa diciendo, por amor al templo de mi Dios. El amor no es de palabras, el amor es de hechos. Si yo me siento bendecido en un lugar, si yo me siento identificado en un lugar, si yo amo un lugar, se debe notar. Si yo amo a alguien, se debe notar. No de palabras, porque de palabras, y hoy en día que la palabra vale tan poco, menos todavía, porque hoy cualquiera miente en la cara. Cualquiera miente en la cara. Así. Antes de pronto uno daba palabras, hacía contratos de palabra y no pasaba nada. Hoy en día eso es un lío. Pero decía, por el amor que tengo al templo de mi Dios. No el templo como estructura, aunque eso era lo que querían, construir un templo físico para el Señor, para tener donde adorar, para tener donde alabar al Señor, para tener donde congregarse. Eso era lo que querían. Un templo físico. Pero David se refería más que al templo físico, al amor a Dios. Por eso él decía, no es un palacio para un hombre, sino para el Señor. ¿Qué tanto amor realmente tenemos por la casa de Dios? ¿Qué tan identificados y agradecidos estamos con lo que Dios ha hecho con nosotros en este lugar? Como iglesia. ¿Qué tan agradecidos? Por eso David, siendo el rey, dice, yo he separado una ofrenda y saca toda la lista. Dice, para cada cosa. Eso es como ahorita que vamos a hacer lo de Kids. Esta es mi ofrenda para el templo, esta es mi ofrenda para Kids y esta. No es que se mezcló y fue una para, no, fue todo general. Para cada cosa. Y dice que además de eso sacó de sus propios tesoros. Y por eso él cierra diciendo eso. ¿Quién quiere contribuir voluntariamente haciendo su donativo para el Señor? En la Reina Valera dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Quiero que nos pongamos de pie. No podemos dar si no amamos la casa del Señor. Incluso David comienza diciéndole, el que recibe la batuta es Salomón, un hombre joven que tiene todo por delante para construir el templo. Porque ya David estaba viejo, estaba en sus últimos minutos. Estaba ya en las extras. Y llega Dios y le dice, llega David y le dice, Salomón va a continuar el legado. Y él es un hombre joven que tiene todo por delante. Porque ha recibido el llamado de parte de Dios como rey. Y quizás trayéndolo al contexto estamos en lo mismo. El pastor y yo quizás estamos como pastores acá. Y si Dios lo permite, no somos los más jóvenes, pero tampoco estamos muy mayores. Y dentro de ese proceso sabemos que queda mucho por hacer para el reino. Y nos hemos dado todo. Ese es siempre el ejemplo que hemos dado. Ustedes los más saben. Nos damos todo. La pregunta es, ¿quién de ustedes también ama la casa del Señor y se siente agradecido con la casa del Señor? Como David le dijo a toda la asamblea, lo hago porque es un palacio no para hombres, sino para Dios. Lo hago por amor al templo de Dios. Aunque ahí iba a vivir Salomón. Pero no solo Salomón, sino todos los sacerdotes iban a estar recibiendo esa bendición. Pero el palacio no era para ellos. Era para que ellos sirvieran. El palacio era para la gloria de Dios. Por eso no en vano, ya dentro de lo que tiene que ver con Israel, no en vano, una de las señales es que se levantaría nuevamente el templo. Y lo creemos. Estamos más cerca que nunca. La cosa es, y mientras tanto, ¿estamos ganando almas para el Señor, preparando el reino de Dios?
y amando la casa del Señor? Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que nos enseñes a amar tu casa, que nos enseñes a ser agradecidos con tu casa, Dios, que nos enseñes, Padre Celestial, a buscarte, a amarte, Señor, y a preparar casa para ti, Señor, para tener donde adorarte siempre, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Hoy bendecimos cada una de estas ofrendas de tus hijos, Señor, sus diezmos, Señor, esas semillas, Padre Celestial, que como decía David, que dan para cada una de las cosas que se proponen en construir al templo, Señor. Lo que es de oro, lo que es de plata, Señor. Cada cosa, Señor, según lo necesario y lo que se necesita, Dios. Que bendiga sus vidas y sus corazones y cada día, Señor Jesús, nos enseñes a amar tu casa, Señor, porque te amamos a ti. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Puede pasar adelante, ojalá en familia, y orar por su